Éxodo 14. Descubre el milagro divino de la redención. Cuando tu fe abre caminos inesperados. En el tercer año de Joacim, rey de Judá, Moisés se encontraba ante un desafío monumental. Había guiado a los israelitas fuera de la esclavitud en Egipto, pero ahora se encontraba en la angustiante encrucijada entre el vasto Mar Rojo y el poderoso ejército del faraón. El cielo estaba cubierto de nubes amenazadoras, y una atmósfera de desesperación envolvía a su pueblo, como una sombra desoladora. Mientras las aguas del mar danzaban frenéticas a lo lejos, un clamor de pánico ascendió entre los hebreos. ¿No había tumbas en Egipto? ¿Por qué nos trajiste aquí para morir? Clamaban, sus voces quebrantadas resonando, buscando respuestas en medio de la angustia. En medio de este tumulto, un padre levantó a su pequeño hijo, sus ojos llenos de lágrimas, buscando consuelo en la voz de su líder que había prometido la tierra prometida. Moisés, con valor y fe inquebrantable, alzó su vara, marcando un punto de inflexión, y con voz firme que retumbaba como un trueno proclamó: «No temáis, estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy». Era el momento de la verdad, un desafío no solo para él, sino para toda una nación. Mientras sus corazones latían desenfrenadamente y la tensión llenaba el aire, los israelitas sintieron el peso de su decisión. ¿Confiarían en lo que no podían ver? El viento comenzó a soplar con fuerza, y las aguas del Mar Rojo se movían en respuesta a la autoridad divina. Con un gesto de su mano Moisés vio el poder de Dios materializarse ante él. Las aguas se separaron, creando una vía seca, un camino visible a través de lo imposible. Cada hebreo que pisaba el lecho marino sentía un fervor de esperanza mientras atravesaban las aguas, el eco del milagre resonando en sus corazones. Al mirar atrás, el pueblo vio la gloria de Dios brillando en sus ojos y el ejército del faraón sumido en furia. La liberación estaba en proceso, pero su fe volvería a ser probada. Frente a ellos se cernía la amenaza del faraón, y nuestros antepasados notaron una sombra sobre el camino que habían recorrido hacia la libertad. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Cuando el faraón y su ejército se lanzaron tras ellos, las aguas se convirtieron en el escenario de una victoria indescriptible. Dios, en su soberanía, cerró las aguas, tragando a aquellos que habían sometido a su pueblo. Los israelitas, ahora al otro lado de aquellas aguas abiertas, sintieron el alivio y la incredulidad, sus corazones rebosantes de gratitud. Moisés, levantando su mano en adoración, selló la memoria de esa liberación en los corazones de su pueblo. Mientras el sol se ponía en el horizonte, un cántico de victoria comenzó a elevarse entre ellos. Sin embargo, la travesía hacia la tierra prometida estaba lejos de terminar. Nuevos desafíos se avecinaban, y la historia de la fidelidad de Dios apenas comenzaba a desenredarse. La próxima prueba de fe aguardaba, y con ella, una nueva oportunidad para confiar en el Dios que una vez más los había salvado. Mientras el eco del cántico de victoria resonaba en las llanuras, los israelitas se encontraron en la orilla del desierto. La gloria de Jehová aún iluminaba sus corazones, pero el camino hacia la tierra prometida no era claro. Estaban frente a un desierto árido, una vasta extensión de arenas movedizas e incertidumbre. Las estrellas comenzaban a brillar en el cielo, recordándoles que el mismo Dios que había abierto el mar estaba con ellos. Sin embargo,
La realidad de su nueva libertad pesaba sobre ellos con una fuerza inusitada. Moisés, consciente del desafío que se avecinaba, buscó la dirección divina. ¿Qué harás ahora, oh Jehová?, clamó en su corazón. La respuesta no tardó en llegar. Una nube brillante guiaba al pueblo, y en su brillo había un mensaje de esperanza. Durante el día, la nube les indicaba el camino. Por la noche, una columna de fuego ardiente iluminaba sus pasos, recordándoles el poder y la presencia del Altísimo. Pero el desierto no era un lugar de descanso, y al tercer día de su travesía, la provisión comenzó a escasear. El agua se convirtió en un tesoro precioso, y entre el pueblo comenzaron a surgir murmuraciones. ¿Qué mejor hubiera sido morir en Egipto que morir de sed aquí en el desierto? La queja crecía como un fuego descontrolado. La ingratitud se multiplicaba. A lo lejos, Moisés pudo ver la angustia en los rostros de su pueblo. Sabía que la fe debía ser nutrida, y con una petición, se dirigió al Señor. Si eres con nosotros, ¿por qué hemos de sufrir? Dios lo escuchó y le dio instrucciones claras. Ve a la roca en Horeb. Allí haré brotar agua para mi pueblo. La fe de Moisés titubeó momentáneamente, aún luchando contra las dudas que se alzaban como sombras. Cuando Moisés se acercó a la roca, siguió la directriz del Altísimo. Golpeó la roca con su vara, y, oh maravilla, un torrente de agua burbujeante fluyó, saciando la sed del pueblo. El asombro llenó las almas de los israelitas, y aquel milagro se selló en sus corazones. Jehová es nuestro proveedor, exclamarían. Sin embargo, al otro día se encontraron con un nuevo obstáculo. Los amalecitas, enemigos en el camino, se abalanzaron sobre ellos. Al ver a este ejército enemigo, el pánico nuevamente amenazó con inundar la confianza que habían empezado a construir. Moisés, al ver la desesperación en los ojos de sus compatriotas, supo que esta batalla espiritualmente significaba más que la lucha física. Escoge varones de entre nosotros y sal a pelear contra Amalec, ordenó Moisés. Yo iré al monte con la vara de Dios en mi mano. En la cima de la montaña, elevó sus manos al cielo, un gesto de confianza en la intervención divina. Mientras las manos de Moisés se alzaban, Israel prevalecía. Cuando caían, Amalec ganaba terreno. Los hombres luchaban con denuedo, pero era la fe y la oración lo que realmente guiaba la victoria. Cuando al fin el sol se ocultó tras las montañas, y el último eco de la batalla se extinguió, los israelitas quedaron atónitos. Habían vencido a Amalec por el poder de Dios. Moisés, recordando lo que el Señor había hecho, erigió un altar y lo llamó Jehová Nisi. El Señor es mi estandarte, un testimonio de la fidelidad divina. Sin embargo, en medio de la victoria surgió una inquietud. Moisés, mirando hacia el horizonte, percibió que el desierto guardaba secretos que aún no habían sido revelados. ¿Cuál será nuestra próxima prueba, Señor? ¿Qué más hay en tu plan? Se preguntaba en silencio, pues sabía que los caminos de Dios son misteriosos. Así, el viaje a la tierra prometida continuaba, con desafíos todavía mayores por delante, mientras su pueblo se acercaba al destino divino designado para ellos. La promesa de Dios se cernía en el aire. Pero la verdadera batalla recién comenzaría y su fe sería probada una vez más en las pruebas que el desierto había de traer. Al amanecer del cuarto día, el pueblo de Israel avanzaba, los soles del desierto brillando intensamente sobre sus cabezas. La atmósfera estaba cargada de incertidumbre, y tras el eco de la victoria sobre Amalec, la ansiedad se había reemplazado por una cautelosa expectativa. Moisés, desgastado por las recientes tribulaciones, buscaba consuelo en la presencia de Dios, recordando cada promesa hecha a sus antepasados. El pueblo enfrenta nuevas pruebas, oh Jehová, murmuró Moisés mientras se adentraba en la sombra de la nube divina. Abre sus corazones para que confíen en ti, y llévalos hacia el propósito que me has revelado. Mientras el silencio del desierto se cernía sobre él, nuevas dificultades comenzaron a surgir entre el pueblo. No tenemos carne para comer, lamentaban algunos,
recordando los asados de Egipto con ansias de un pasado que había sido opresor. Los lamentos crecieron, en una cacofonía que desafiaba la memoria de la liberación recién obtenida. Moisés en su angustia se volvió hacia el Señor clamando: ¿Qué he hecho yo para llevar este peso, esta tribu de Israel? Si este es el camino que has trazado, dame fortaleza, o quítame la vida. La voz de Dios resonó en su corazón, suave pero firme. Te proveeré, Moisés. A este pueblo no le faltará alimento y lo haré en una manifestación de mi gloria. Así habló Jehová. Al caer la tarde, la carne les será dada, y al amanecer, el maná descenderá del cielo. Moisés escuchó con reverencia, sintiendo cómo la paz de Dios suplantaba sus temores. A la mañana siguiente, el pueblo despertó ante el milagro de pequeños copos blancos que cubrían la tierra. Deslumbrados, miraron hacia los cielos, donde el sol brillaba, y el maná relucía como una promesa. ¿Qué es esto?, se preguntaron. Maná, respondió Moisés. Es el pan que Jehová les ha dado. Tomad solo lo que necesitéis para cada día, que Dios os enseñará a confiar en su provisión. Y así lo hicieron, recogiendo el alimento divino, cada familia maravillándose de la generosidad de su Creador. No obstante, el corazón de algunos aún estaba endurecido, y fueron quienes, desobedeciendo, recogieron más de lo necesario. A la luz del siguiente día, el maná comenzó a pudrirse, y comprendieron que debían depender de Dios diariamente. Aún así, en medio de su desobediencia, la paciencia del Señor no se desvanecía, y su amor se manifestaba. Las pruebas continuaron al ser llevados a Refdim, donde nuevamente tuvieron sed, y el clamor del pueblo resonaba como un eco. Pero esta vez, la iracundia estalló. ¿Por qué nos trajiste a este lugar? ¿Para morir de sed? Moisés, abrumado por su rebeldía, llevó su angustia ante Dios. Ve a la roca en Horeb, ordenó el Señor, y golpéala. De ahí brotará el agua que saciará a la nación. Con el poder de la obediencia, Moisés obedeció. Y así, desde la roca, fluyó agua vivificante, renovando los espíritus marchitos y fortaleciendo la comunidad. Mientras el agua saciaba su sed, Moisés se dio cuenta de que la revelación del carácter de Dios seguía manifestándose. En cada desafío, la aflicción de su pueblo se convertía en oportunidad para experimentar la fidelidad divina. Sin embargo, en medio de los milagros, aún había inquietud en su corazón. ¿Qué más tendré que enfrentar, oh Señor?, se preguntaba, y el Señor, obrando en la penumbra del desierto, tradujo cada experiencia en una lección de fe que modelaría a su pueblo para lo venidero. Pronto recibirás instrucciones más divinas, Moisés, se escuchó en su corazón, donde mi pacto será totalmente revelado ante todas las naciones. La espera se tornaba intensa, y los latidos de preparación se sentían en el aire. Mientras el pueblo continuaba su viaje, Moisés miró hacia lo lejos, la tierra prometida a su vista, y un destello de esperanza iluminó su alma. ¡Qué gran obra está preparando Dios!, exclamó silenciosamente. Así, con cada paso que daban en el desierto, un nuevo capítulo de la historia divina se escribía. Con cada milagro, la promesa se acercaba, dejando entrever un plan auspicioso que se desvelaría al tiempo. El verdadero propósito de Dios aún estaba por manifestarse, y así, en la penumbra de la noche, el pueblo de Israel acampó al pie del monte Horeb, mientras la luna iluminaba el vasto desierto. Las estrellas parecían susurrar a los que temían la oscuridad que el poder de Dios estaba presente entre ellos. La atmósfera estaba impregnada de una expectativa palpable. Todos esperaban con ansias que el Señor hablara de nuevo. Moisés, sintiéndose el peso del destino sobre sus hombros, salió de su tienda y se dirigió a la ladera del monte. Mientras ascendía, el silencio fue interrumpido solo por el crujir de sus sandalias sobre las piedras. ¿Qué instrucciones me darás hoy, oh Jehová?, oraba en su corazón. Un aliento profundo salió de la tierra, y entonces la voz de Dios se oyó como un trueno desde la cima. Moisés, ven hacia mí,
ordenó el Señor. Al pueblo lo he sustentado y guiado, y ahora le entregaré mis leyes, para que caminen en mis caminos, y sean un pueblo santo. Las palabras resonaban en la montaña. A continuación, la nube que envolvía a Moisés se volvió más densa, mostrándole el temor y la reverencia que debía infundir en su gente. Las horas pasaron, y al amanecer, Moisés descendió con las primeras tablas de piedra en sus manos, brillando con la gloria de Dios. Su corazón rebosaba de alegría y temor reverencial. Sabía que esas leyes eran la guía que definiría la vida del pueblo, un pacto eterno que los uniría a su Creador. Pero al llegar al campamento, la escena que encontró le hizo sentir un puñal en el pecho. El pueblo, en su impaciencia y desconfianza, había cedido a la tentación. Con un ídolo de oro en su presencia, danzaban y clamaban a una deidad fabricada como quien busca consuelo en la frivolidad de lo temporal. ¿Hasta cuándo estos corazones endurecidos se olvidarán del Dios que los liberó? Se preguntó Moisés, lleno de tristeza e indignación. El clamor de Dios resonó nuevamente en su corazón. Ve, Moisés, el pueblo ha quebrantado el pacto. Iré a visitarlos con justicia, pero aún habrá misericordia para aquellos que se arrepientan. Moisés, con sus manos temblorosas, arrojó las tablas al suelo. El sonido del quebranto fue un eco de la traición, mientras su rostro reflejaba el horror por la rebelión de los hijos de Israel. Sin embargo, en su alma había una llama de esperanza. Oh Jehová, si perdonas a este pueblo, bórrame de tu libro. Pero si no, muéstrame tu gloria. Y mientras suplicaba, la misericordia de Dios descendió sobre él como una brisa fresca. Te mostraré mi gloria, Moisés, dijo el Señor. Te colocaré en la hendidura de la roca, y cubriré tu rostro con mi mano, porque no podrás ver mi rostro y vivir. Sin embargo, al pasar, te dejaré ver mi espalda. Y así fue como Moisés, sustentado por su fe, recibió la presencia del Dios viviente en un momento de transformación. Moisés volvió a subir al monte, donde la revelación de Dios se abría ante él como el amanecer. Mientras experimentaba la majestuosidad y el amor divino, entendió que la historia de su pueblo no concluía en su desobediencia. Había un plan de redención inminente que trasciende sus errores. Al descender, portador del mensaje de gracia y ley, Moisés sabía que el perdón y la relación renovada con Dios serían los pilares de su comunidad. Mientras el pueblo se preparaba para escuchar, en el fondo de su ser retumbaba la promesa de Dios. A través de ti, Moisés, haré una nación que será luz para las naciones. Vienen tiempos de revelación, y mi legado de amor se manifestará aún más allá de lo que imaginas. Así, en medio de su fragilidad humana, un nuevo amanecer surgía, avisando que el compromiso de Dios nunca concluiría, y que los planes de redención estaban por ser revelados de maneras que la mente no podría comprender. Moisés descendió del monte, aún impresionado por la majestad del encuentro, y al llegar al campamento, sintió el aire pesado de la desobediencia. El pueblo, que un día había conocido el poder de Dios y su protección, estaba ahora envuelto en un manto de confusión y desesperanza. Los ecos de sus celebraciones fueron reemplazados por murmullos de temor al ver el brillo en el rostro de Moisés, que revelaba una presencia divina. «Escuchadme, oh Israel», dijo Moisés con voz firme pero temblorosa. «He visto la gloria del Señor y traigo de vuelta sus mandamientos. Pero ay, habéis pecado gravemente en su presencia. Vuestra visión se ha oscurecido, y en vuestra falta de fe, habéis hecho un ídolo. Sin embargo, el Señor es rico en misericordia y ha prometido restaurar a quienes se arrepientan». Los hijos de Israel, al observar la expresión de Moisés y la dureza de su corazón por el pecado, comenzaron a inquietarse. A causa de su rebeldía, la nube de la gloria del Señor se alzaba sobre ellos como un recordatorio de que la comunión estaba en riesgo. En murmullos, algunos comenzaron a confesar sus faltas, y la esperanza despertó entre ellos como un brote en la tierra seca. «Oh Jehová, perdóname», clamó uno entre la multitud, un hombre de mente humilde. «Hemos sido tontos en nuestra ingratitud. Perdona nuestras iniquidades y llévanos de regreso a tu favor».
Mientras el pueblo expresaba su arrepentimiento, Moisés se volvió hacia el monte buscando la aprobación de Dios. En ese momento, el cielo se oscureció y la nube de gloria regresó, ahora como una columna de fuego que iluminó la noche. La voz del Señor resonó: Moisés, he escuchado el clamor de mi pueblo y cada lágrima que han derramado. En mi misericordia, haré un nuevo pacto con ellos, un pacto que resonará en sus corazones y les dará vida. Entonces, el Señor sostuvo en su mano una nueva tabla, escrita con su propio dedo. Este es el camino a seguir, Moisés. No los dejaré, aún en su desvío. Ellos son mi pueblo, y yo soy su Dios. Así que Moisés tomó el nuevo pacto, y con un corazón agradecido, lo llevó al campamento. Israel, el Señor ha escuchado vuestro lamento y ha decidido darnos una nueva oportunidad. Regresaremos a su camino y su gloria se manifestará entre nosotros de nuevo. El pueblo se reunió, y en un clamor unificado prometieron regresar a la obediencia. Cada voz resonaba como un eco de anhelo, dirigiendo sus corazones hacia el servicio y reverencia, deseando el perdón divino. Las corrientes de su arrepentimiento comenzaron a fluir, como torrentes de agua viva que sacaban la sequedad del alma. Pero en ese momento de súplica y promesa, una sombra se deslizó en el horizonte. Un murmullo de temor se levantó entre la multitud. Una visión llegó a Moisés. En su mente, una batalla venidera, un enfrentamiento con fuerzas oscuras que tratarían de desviar al pueblo nuevamente. El camino será difícil y la prueba será grande, pensó. Las pruebas se avecinan, y el adversario no se rendirá fácilmente. Escuchad, oh pueblo, gritó Moisés. El camino que el Señor nos ha trazado será uno de fe, y es en esta fe que habremos de aferrarnos a sus promesas. Pero mientras avancemos hacia la tierra prometida, habrá confrontaciones que definirán nuestro camino. En ese momento el pueblo sintió un profundo temor, pero también un fuego nuevo encendido en sus corazones. En cada mirada, había un compromiso de buscar al Señor, un deseo de seguirlo fielmente. La noche comenzó a caer sobre ellos, y las estrellas brillaban más intensamente que nunca. Parecía como si el cielo mismo estuviera respondiendo a las súplicas del pueblo y su pacto renovado. Sin embargo, en el viento, se oía un susurro. Mi plan está en movimiento, y lo que viene exigirá más de vosotros de lo que creéis posible. Moisés miró hacia el horizonte, sabiendo que la promesa de Dios aún estaba por cumplirse, y en el corazón de su ser, percibió que la redención no solo estaba a la vuelta. Había más en juego, un propósito divino que trascendería el tiempo, y revelaría el carácter de Dios a través de una nación que llevaría su luz a las naciones. El amanecer de un nuevo capítulo se acercaba, y con él, la manifestación del poder redentor del Altísimo. Moisés, con el nuevo pacto en manos, sintió en su corazón una mezcla de aliento y temor. La promesa de Dios brillaba como la luz del alba, después de una larga noche de incertidumbre. Sin embargo, en su mente resonaban las palabras de advertencia que había escuchado en el monte. Las pruebas se avecinan. Mientras el pueblo se apiñaba en el campamento, Moisés les habló de lo que significaba ser un pueblo escogido, de ser la herencia del Señor. Por tanto, dijo, es necesario que cada uno de nosotros se esfuerce por observar y cumplir la ley que el Señor nos ha dado. No solo debemos escuchar, sino también actuar en consecuencia, pues es en nuestra obediencia que encontraremos su bendición. Los ojos del pueblo resplandecían con la esperanza renovada, pero al mismo tiempo una inquietud latente se percibía en el aire. Las palabras de Moisés caían como pesada lluvia en el desierto. Sus corazones estaban dispuestos, pero la carga de su historia pasada aún pesaba sobre ellos. Recordaban tiempos de esclavitud, del sufrimiento y la opresión en Egipto, y la sombra de esos recuerdos amenazaba con oscurecer el camino a seguir. No temáis, les dijo Moisés, pues el Señor ha prometido estar con nosotros. Él ha hecho maravillas entre nosotros y lo volverá a hacer. Mirad cómo Él ha hecho que el mar se parta para que pasemos. Mirad su mano poderosa.
Lo que nos espera está más allá de nuestras expectativas. Y mientras hablaban, el viento comenzó a soplar con fuerza, trayendo consigo un susurro extraño. Moisés miró hacia la densa oscuridad que se cernía sobre el horizonte. Al igual que el mar que se había partido, sentía que había algo que estaba a punto de cambiar nuevamente. La nube que los guiaba, antes un símbolo de consuelo, parecía ahora moverse con un propósito ominoso. De repente un grito se elevó entre la multitud. Algunos habían visto una figura en la distancia. Un grupo de guerreros con armas brillantes se aproximaba. Eran los egipcios, y ya se escuchaban los estruendos de los caballos al galopar. «Temed no, oh pueblo de Israel», clamó Moisés. «El enemigo ha llegado, pero nuestro Dios es más grande que cualquier adversidad. Él peleará por nosotros, y nosotros guardaremos silencio». La multitud se aglomeró. La presión del miedo contrastaba con el eco firme de las palabras de Moisés. La angustia crecía, y la fe pareciera flaquear. «¿Acaso nos has traído aquí para morir?», murmuraron algunos. Sin embargo, en momentos de mayor oscuridad, la luz de la fe brilla con más intensidad. Moisés, clamando a su Señor, se encontró ante el abismo de la decisión. ¿Qué haría? Sabía que no podían regresar, pero avanzar hacia el mar no parecía ser una opción. En ese momento, el Señor habló a su corazón, envolviéndolo con una paz indescriptible. «Extiende tu mano hacia el mar, Moisés, y veremos el poder de mis promesas». Con una determinación renovada, levantó su vara ante la inmensidad del agua. «Mar, escúchame», exclamó. «En el nombre del Dios de Israel, separa las aguas». Su voz reverberó en el aire pesado de expectativa. En ese instante, se oyó un sonido, como el crujir de la tierra. El mar comenzó a temblar, y las aguas se levantaron como un muro alrededor del pueblo. Claridades divinas se manifestaron en su trabajo, y la tierra seca se presentó ante ellos. «Avanzad, pueblo de Dios», los animó Moisés, sintiendo la gloria del Señor en cada músculo de su ser. Cada paso que daban hacia lo desconocido se llenaba de valor y propósito, pues sabían que al otro lado de la separación de las aguas se encontraba su libertad. Así, en un instante de obediencia, mientras la vida y la muerte se balanceaban, el pueblo de Israel cruzó a salvo, y la voz del Señor resonaba en sus corazones. «Esto es solo el comienzo, porque aún tengo grandes cosas que hacer a través de vosotros». El viento parecía murmurar a sus espaldas mientras las aguas se cerraban sobre sus enemigos, y con ello, el marcador de su opresión se desvanecía en el océano. Una vez más se sintieron libres. Y lo que estaba por venir aún era un misterio, un plan divino que se desplegaría en la vasta historia de la redención. En sus corazones una comprensión profunda comenzaba a brotar. Un camino de fe ha sido trazado. Pronto veremos el propósito de Dios cumplirse, porque Él nunca olvida a su pueblo. Así, la jornada apenas comenzaba, y el eco de las promesas reverberaba por todo el campamento, llenando sus almas con una certeza. Dios tenía un futuro brillante preparado para ellos, y así, tras cruzar el mar, el pueblo de Israel se encontró en una vasta y desierta región. La arena ardiente parecía gritar con cada paso que daban, un recordatorio tangible de que la libertad conllevaba sus propias pruebas. La euforia de su liberación aún resonaba en sus corazones, pero al igual que el aire pesado que respiraban, sabían que la travesía no había hecho más que comenzar. Moisés se detuvo y miró hacia atrás, al mar que cerró sus aguas tras la última estela de los egipcios. Un susurro profundo le decía que, aunque habían escapado de la opresión, la verdadera liberación era un proceso. No solo debían huir de Egipto, sino también aprender a caminar en la nueva identidad que Dios había proclamado para ellos. «Escuchadme, oh pueblo de Israel», comenzó Moisés la voz firme y clara. «No es suficiente con haber cruzado las aguas. Debemos confiar en el Señor en cada paso que demos aquí adelante. Él nos guiará a la tierra prometida, pero nuestros corazones deben estar dispuestos a seguir su dirección». El pueblo, lleno de emociones conflictivas,
Escuchó atentamente mientras su líder recordaba las maravillas que Dios había realizado en su favor. Sin embargo, en su interior, un cuestionamiento se agazapaba. ¿Tendremos suficiente alimento? Murmullos de incertidumbre empezaron a dispersarse entre ellos, ahogando la presión de la alegría inicial. Moisés sintió su angustia. El Señor nos proveerá como ha prometido. Clamemos a Él y seremos saciados. Así, Moisés oró a Dios, un clamor sincero en medio de la desolación. Señor, tú que nos trajiste hasta aquí, ¿qué haremos ahora? Apenas había terminado su oración, cuando una nube oscura se disipó en el horizonte. En su lugar, el aire empezó a llevar dulces aromas, llenando el campamento con un soporífago olor a pan recién horneado. La multitud se agolpó, los rostros reflejando incredulidad mientras veían caer del cielo lo que parecía ser una sustancia blanca y ligera. «Maná», exclamó uno, recogiendo rápidamente lo que podía. «El alimento que el Señor nos ha dado». La visión del maná llenó de alabanza sus labios, y de inmediato empezaron a recogerlo. Consumían su sustento en agradecimiento, dejando de lado la duda que había comenzado a aflorar en sus corazones. Dios había provisto, no solo el agua para su liberación, sino también el alimento para su camino. Cada mañana, el pueblo se levantaba para recoger el maná, y cada vez que lo hacían, el recuerdo de su liberación del yugo egipcio se entrelazaba con la provisión diaria del Altísimo. Allí, en la inmensidad del desierto, su fe comenzó a forjarse a través de la experiencia, un paso tras otro hacia un propósito mayor. Sin embargo, la jornada no estaba exenta de desafíos. Había luchas internas, preguntas que surgían sobre el futuro, y temores que buscaban resurgir. Al ver la vastedad del desierto, algunos gritaban, ¿nos has traído a morir aquí? La voz de Moisés resonó firme. No pongamos en duda la fidelidad de Dios. Aún hay mucho por delante, y aunque somos llamados a la libertad, también estamos siendo preparados. La tierra prometida espera, pero debemos ser moldeados en su fortaleza. En los días siguientes se enfrentaron tormentas de arena, escasez de agua, y la tentación de volver a las viejas costumbres de Egipto. No obstante, cada vez que clamaban a Dios, Él respondía. En la roca, el agua brotó, y de nuevo el maná descendía del cielo. Su jornada se convertía en un testimonio de la fidelidad de Dios y un recordatorio de que cada dificultad era una oportunidad para confiar aún más. Así, mientras avanzaban hacia el horizonte incierto, el Señor les susurraba en el viento. Un nuevo pacto está por hacerse en vosotros. Mi guía no cesará, y cuando miren atrás, verán que cada paso fue por causa de mi amor y propósito. El camino se extendía ante ellos lleno de promesas, y pronto harían un pacto que jamás olvidarían. El pueblo Israel se preguntaba sin cesar, ¿dónde nos llevará este camino? ¿Qué más tiene Dios preparado para nosotros? Las respuestas aún estaban en las sombras, esperando ser reveladas en el tiempo divino del Altísimo. Los días se transformaron en semanas, y las semanas en meses mientras Israel continuaba su travesía por el desierto. La fragancia del maná y el murmullo del agua fresca de la roca se convirtieron en la melodía constante de su jornada. Sin embargo, el desierto, con su vastedad y silencio inquietante, podía ser un lugar de soledad y abandonadas esperanzas. Así, en medio de la provisión, algunos corazones comenzaron a tambalearse. En una reunión, algunos entre el pueblo se agruparon, sus rostros marcados por el cansancio y la inquietud. «Oídme», dijo un hombre de nombre Elías, su voz temblando de emociones. «¿Hasta cuándo habremos de estar aquí? No fue así como lo prometió Dios. En Egipto teníamos cebollas y ajos, aquí solo maná y la incertidumbre del mañana». La voz de Moisés, firme y serena, levantó un manto de calma entre la multitud. Tal vez no entendemos la profundidad de su plan. Dios no nos ha traído aquí para desvanecernos, sino para hacernos un pueblo diferente. Y para ello, debemos aprender a depender de Él en toda necesidad. Un profundo silencio se estableció,
aunque las miradas cargadas de dudas no desaparecieron. Así, el Altísimo, que oye el clamor de su pueblo, decidió hablarles de una manera aún más impresionante. Al caer la noche, una oscuridad profunda cubrió el desierto. Las estrellas parecieron ocultarse, y el aire se volvió denso. Sin embargo, de repente, se encendieron luces de fuego sobre el monte Sinaí, que relativamente lejano parecía arder sin consumirse. El espectáculo era magnético, un revestimiento de majestad divino. Moisés, reconociendo el llamado, ascendió al monte. Mientras el pueblo lo miraba, un viento luminoso giró a su alrededor. Allí, en ese lugar sagrado, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob le habló. Mi siervo Moisés, he oído el clamor de mi pueblo. Les he traído a este desierto para establecer un pacto, un compromiso eterno que les hará ser mi tesoro peculiar entre todas las naciones. Les daré mis leyes, y estableceré mi relación con ellos. Moisés cayó rostro en tierra, sintiendo el peso de la gloria divina. Señor, ¿cómo responderán el pueblo a esta nueva revelación? Y el Señor le respondió, ellos verán mis maravillas, y conocerán mi gloria. Pero deben prepararse, pues el encuentro será santo. Diles que se consagren y se purifiquen, porque en 3 días se encontrarán conmigo. Y así les mostraré que soy su Dios, y ellos son mi pueblo. Al regresar al campamento, Moisés proclamó las instrucciones del Señor. Un aire de anticipación comenzó a brotar. El pueblo, aunque temeroso, experimentó un nuevo despertar en sus corazones. Nos encontraremos con el Dios viviente, clamaban unos a otros, dejando atrás sus dudas. El tercer día llegó, y con él, una mezcla de emociones, temor reverente y anhelo. En la mañana, los relámpagos iluminaron el cielo, y un sonido de trompeta resonó a través del desierto. La presencia de Dios descendió en una nube espesa, y fuego consumía la cima del monte. La montaña tembló ante la majestuosidad del Creador. El pueblo, temblando de asombro y terror, vio cómo el cielo se abría como un pergamino de revelaciones divinas. «No temáis», proclamó Moisés. «Dios ha venido para probaros, y para que su temor esté ante vuestros ojos, y no peguéis». Pero el espíritu de anticipación creció. En ese encuentro sagrado el futuro de Israel estaba a punto de cambiar, y la verdadera identidad del pueblo iba a revelarse. La promesa de su amor y su pacto estaba más cerca de cumplirse de lo que jamás imaginaron. Así, mientras la nube oscura cubría el monte, la voz del Señor resonó en medio del estruendo. He aquí que el pacto del amor y la luz está a punto de hacerse. Desde este día en adelante, serán mi pueblo, y yo seré su Dios. La intensa expectativa creció entre todos, marcando el inicio de su transformación. La historia de la redención grabada en el corazón de este pueblo apenas comenzaba, y en su viaje hacia la tierra prometida, una revelación sobre el propósito eterno de Dios y el plan de salvación comenzaba a surgir en la oscuridad. Una historia que resonaría a través de las generaciones. Mientras la voz del Señor retumbaba en la atmósfera tensa del monte Sinaí, los corazones de los israelitas latían al compás de un temor reverente y una esperanza renovada. La noticia de este nuevo pacto resplandecía con un fulgor divino, y los ojos del pueblo se llenaban de asombro en espera de lo que estaba por venir. Moisés, sintiendo el peso de la responsabilidad que recaía sobre sus hombros, ascendió aún más alto, donde el fuego ardía perpetuamente, y el trueno resonaba como un tambor celestial. Allí, el Señor le ofreció las primeras tablas de la ley, grabadas con su propio dedo, un testimonio eterno de su voluntad y guía. Estos mandamientos, dijo el Señor, serán la luz para su camino y el fundamento de su vida como nación. Mientras tanto, abajo, el pueblo se inquietaba. Un susurro de impaciencia comenzó a extenderse a través de la multitud. ¿Dónde está Moisés? ¿Acaso nos ha abandonado? Murmullos resonaban entre aquellos que, asustados y vulnerables, se cuestionaban la naturaleza de su Dios. La incertidumbre amenazaba con arruinar la promesa de redención.
Fue en esos momentos de angustia que Aarón, el hermano de Moisés, decidió intervenir. «Traedme vuestros pendientes de oro», ordenó, buscando calmar a la multitud. Sin embargo, aquel acto se tornó un camino hacia la idolatría. Así, de la misma fundición donde deberían haberse forjado corazones, emergió el becerro de oro, símbolo de un retorno a la esclavitud de Egipto. Cuando Moisés descendió, cargando las tablas sagradas, su corazón se crispó al ver la escena de apostasía. La ira del Señor se encendió, y el clamor del Altísimo retumbó en su pecho. «Deja que mi ira esté encendida contra este pueblo, y los destruiré». Pero el siervo de Dios, con el valor que solo se puede obtener del Espíritu, intercedió. «Señor, recuerda tu pacto con Abraham, Isaac y Jacob. ¿Qué dirán las naciones si destruyes a tu pueblo?». La compasión en las palabras de Moisés ablandó el corazón del Señor, y la ira se tornó en misericordia. Al alcanzar el campamento, el quebranto de Moisés se hizo palpable. Con rabia, arrojó las tablas al suelo, rompiendo el pacto directo. Pero también en su dolor había un destello de propósito. Este acto fue el inicio de una nueva comprensión sobre la relación entre Dios y su pueblo. Un entendido no solo de ley, sino de la gracia inquebrantable que brota del amor del Creador. «¿Qué has hecho, pueblo?», pronunció Moisés, su voz resonando en la desolación. «El Señor es celoso y no comparte su gloria». Con cada palabra, instó al pueblo a volver a la verdad de su esencia, un pueblo llamado a ser santo. La transformación no se hizo esperar. En medio de la angustia nacía un nuevo deseo de pureza. El pueblo, enfrentando sus fallos, se arrodilló. En su quebrantamiento, el Señor, que siempre busca restaurar lo perdido, ofreció una segunda oportunidad. «Ve y dile a los israelitas que se arrepientan. Yo les daré otro pacto. Este será el pacto de la misericordia». Así, en un lugar donde se rompió la relación, se vislumbró un ciclo de redención. Moisés ascendió nuevamente al monte, dispuesto a recibir de nuevo las leyes de Dios. Un nuevo encuentro estaba por realizarse, donde no solo se promulgarían mandamientos, sino una emocionante revelación del carácter de Dios. «Pronto», dijo el Señor a Moisés, «haré cosas nuevas, y escribiré en sus corazones mi ley. Ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios». Mientras la nube llenaba la cima, una mayor comprensión del amor inquebrantable de Dios comenzaba a brotar en los corazones de su pueblo. La promesa de que la redención vendría, no solo de leyes, sino a través de su propio sacrificio. Y así, en medio de valles de idolatría, se gestaba un nuevo despertar. El camino hacia la tierra prometida, aunque lleno de desafíos, estaba enraizado en la esperanza. La historia de Israel no terminó con el quebranto, sino que se elevó hacia un plan que resistiría el tiempo, una promesa que se cumpliría a través de generaciones, la llegada de un Redentor. El misterio de este plan de salvación se revelaba lentamente, dejando a todos anhelando descubrir el propósito eterno de Dios. Moisés se encontraba en la cima del monte Sinaí, abrumado por la gloria de Dios. Mientras el oro del sol comenzaba a iluminar el horizonte, la montaña temblaba y resonaba con el eco de la voz del Altísimo que le hablaba sobre el nuevo pacto y la identidad del pueblo que había elegido. Las palabras ardían en su corazón. «Yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo». El testimonio de la grandeza de Jehová se profundizaba, y el llamado a la santidad se hacía más claro. Mientras tanto, en el campamento a los pies de la montaña, el pueblo de Israel lidiaba con la devastadora realidad de su apostasía. El eco del quebranto de las tablas de piedra aún resonaba en la mente de Moisés, y al bajar, una mezcla de temor y expectativa llenaba su ser. Al llegar encontró al pueblo reunido, sus rostros pálidos y preocupados. Algunos, aún afligidos por el peso de haber fallado, miraban hacia el suelo, mientras otros se mantenían en pie, temerosos del juicio que podría venir. «Escuchad, oh Israel», declaró Moisés con voz fuerte, buscando restaurar la confianza en su pueblo. «El Señor nos ha prometido un nuevo pacto,
A pesar de nuestros fracasos, su amor por nosotros no ha desaparecido. Las palabras, cargadas de esperanza, comenzaron a calar en los corazones de quienes se encontraban a su alrededor. ¿Cómo podremos ser dignos de este nuevo pacto, Moisés? Una voz se alzó entre la multitud, llena de dolor y confusión. Hemos caído en la idolatría y nuestra confianza ha sido quebrantada. Es precisamente porque hemos fallado que necesitamos este nuevo pacto, respondió Moisés con determinación. Dios no ha dejado de ser fiel. Él nos ofrecerá su gracia para levantarnos, para restaurar nuestra relación con Él. Preparémonos para hacer un compromiso renovado. El pueblo, aún cohibido, comenzó a responder. Múltiples corazones palpitaban con la esperanza que la misericordia del Señor les ofrecía. Moisés, consciente de la lucha interna, instó a todos a consagrarse. Durante los próximos días apartaos y preparaos. El Señor se manifestará nuevamente a nosotros. La atmósfera se llenó de una expectativa tangible. Se unieron en oración y en búsqueda de la purificación prometida, clamando por la intervención de Dios. Y así, en cada hogar, las familias se sentaron alrededor de la mesa, oraron, y compartieron la historia de cada uno en sus corazones y su relación con el Altísimo. En el tercero de los días de purificación, como había ordenado Jehová, el monte Sinaí volvió a temblar. Esta vez, era como si toda la tierra respondiera a la venida del Señor. La nube oscura descendió, el trueno resonó como un poderoso tambor, y el sonido de una trompeta retumbaba en el aire, un precursor de lo sagrado que estaba por revelarse. Moisés, subiendo con el pueblo de Israel en oración, se detuvo al pie del monte. Las esferas de luz y gloria se alzaban desde la cima, creando un puente entre lo celestial y lo terrenal. No temáis, porque Dios ha venido a probaros, y para que su temor esté ante vuestros ojos, dijo con voz firme. Este encuentro es un acto de gracia y redención. Bajo la nube, en medio del estruendo que resonaba, la voz del Señor volvió a alzar sus palabras. ¿Soportarán este pacto?, preguntó el Señor. Vigilad, pues mis principios son un faro en la oscuridad, y seguidlos en todos vuestros caminos. La revelación de las leyes se entregó nuevamente, pero esta vez impregnada de un nuevo significado. Las palabras eternas comenzaron a fluir de la montaña. Sus mandamientos resonaron atravesando el tiempo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen. Reverberaban en el aire, tocando cada corazón presente. Las promesas del Altísimo ofrecían no solo soberanía, sino también intimidad. Este pacto sería la guía, el compromiso que cimentaría el vínculo del pueblo con su Creador. Al finalizar la entrega de las leyes, un profundo conocimiento se estableció entre ellos. La respuesta del pueblo fue un eco resonante de su aceptación. Haremos y obedeceremos. La nueva identidad de Israel se instauró en sus corazones. Serían un pueblo lleno de gracia, un testimonio viviente de la redención de Dios. Sin embargo, mientras celebraban, Moisés sabía que este pacto no solo implicaba promesas, sino también el llamado a la pureza y a enfrentar la sombra del pecado. ¿Estarían preparados para las pruebas que vendrían? Miró hacia el horizonte y sintió el peso del futuro. En su corazón se encendió un llamado a la intercesión. Señor, por favor, prepáranos. No permitas que la tentación nos desvíe del camino. Así, comenzó una nueva etapa en la vida de Israel. Con cada paso, el pueblo experimentaría la realidad del compromiso y la fe en el Dios que les había liberado. Y mientras Moisés oraba, sintió que el viento llevaban consigo sus súplicas ardientes, además de la promesa de Dios que resonaba. Un plan de redención aún más grande está en camino, uno que trascenderá el tiempo y el espacio. Cuando pensaron que entendían la magnitud de su plan, algo aún más grandioso estaba siendo tejida en la historia de la humanidad. Un hilo de esperanza se extendió entre el pueblo, un misterio que pronto les revelaría que la verdadera liberación iría más allá de lo que podían imaginar. La travesía no estaba siendo solo una libertad física. El llamado de Dios era también a una transformación del corazón.
La redención estaría a la vuelta de la esquina, llevándolos hacia un futuro lleno de gloriosas promesas.